Hola, hola. Arrancamos con un nuevo vídeo sobre matrices. En este vídeo vamos a tratar todo lo relativo al rango de una matriz. Fijaos aquí en el enunciado que ya tenéis en pantalla. Vamos a tratar el tema de combinación de filas y columnas, qué es el concepto de dependencia lineal e independencia lineal, la definición de rango, sus propiedades. Vamos a ver un ejemplo y qué es una matriz escalonada. Y por último vamos a ver cómo podemos aplicar el método de Gauss para el cálculo de este rango, de este concepto. Así que vamos a ello. Rango de una matriz, combinación lineal de filas o columnas. Bien, todo lo que digamos a partir de ahora siempre va a estar referido tanto a filas como a columnas. De modo que siempre que yo mencione filas, también podemos aplicarlo a columnas, ¿sí? Dada una matriz A de dimensiones m por n, definimos una combinación lineal de filas como la fila que se obtiene sumando los productos de varias filas por escalares. Vamos a ver qué significa esto. Fijaos, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta matriz A. Fijaos en sus filas y en sus columnas. Bien, lo primero, ya para practicar, ¿cuáles son las dimensiones de esta matriz, no? La dimensión de la matriz A es 3 por 4, ¿no? 3 filas, 4 columnas, a modo de recordatorio. Bien, entonces ahora, fijaos lo que dice aquí. Dice, vamos a sustituir la tercera fila, es decir, F3, por la siguiente combinación lineal. Fijaos, si nosotros multiplicamos 3 veces la fila 1, le restamos 2 veces la fila 2 y le restamos la fila 3, obtenemos esta otra fila. Como veis, todas las transformaciones que hemos hecho tienen que ver con algo que ya mencionamos en el vídeo anterior, en operaciones de matrices, cuando mencionábamos el método para calcular la matriz inversa, ¿verdad? Son transformaciones elementales, es decir, sustituimos una fila por una combinación que nosotros, esta combinación es un ejemplo, ¿vale? Podríamos haber hecho cualquier otra combinación. La podemos sustituir. Y la matriz, sobre la matriz hemos hecho transformaciones elementales. Bien, pues eso es una combinación lineal. En este caso, la combinación lineal es 3 veces la fila 1, menos 2 veces la fila 2, menos una vez la fila 3. Y la podemos sustituir. Y eso lo podemos hacer porque la hemos sustituido por una combinación lineal de elementos que ya tenía la matriz. No podemos inventarnos una fila nueva, pero sí podemos utilizar las que pertenecen a la matriz que nos dan. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Bien, dada la matriz que tenemos aquí, esta es una matriz 3 por 3, efectúa las siguientes combinaciones de filas o columnas. Bien, vamos a practicar esto. Bien, como veis, en el primer ejemplo nos pide que sustituyamos la columna 2 por la combinación lineal siguiente. Entonces, lo que yo he escrito aquí, 2, no 1, es que la columna 2 la vamos a sustituir por esta combinación lineal. Como veis, siempre la vamos a sustituir con elementos de la propia matriz. Y por lo tanto, ahora fijaos, lo que cambia es la columna 2, es decir, esta columna. Todo lo demás lo dejamos invariante, es decir, sin efectuar cambio alguno. Por lo tanto, la columna 1 la podemos escribir tal y como venía. Y ahora sí, ahora efectuamos los cambios en la columna 2. Vamos a ver el primer caso. En el primer caso la vamos a sustituir por columna 1 menos columna 2 menos más 2 veces la columna 3. Bien, por lo tanto, columna 1 menos 1 menos la columna 2 más 2 veces la columna 3, es decir, 14. Vamos con el siguiente elemento. Columna 1 menos 8 menos 2 veces la columna 2, es decir, menos por menos más 2, una vez la columna 2, perdón, y más 2 veces la columna 3, que en este caso es 0. Y el último elemento de la columna, 1 de la columna 1 menos 5 y más 2 veces la columna 3, es decir, 6. Bien, ya lo tenemos. Y de nuevo la columna 3 queda invariante.
7, 0 y 3. Lo único que tenemos que hacer ahora es resolver estas operaciones sencillas y ya tenemos nuestra matriz con esta combinación lineal efectuada. Nos quedaría 9 menos 6, 2, 7, 0 y 3. Y ya tendríamos nuestra matriz con esta combinación lineal realizada. Vamos con la siguiente combinación lineal. En esta combinación lineal lo que nos piden que cambie es la fila 1, es decir, la primera fila. Todo lo demás va a quedar invariante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo cambia la fila 1 y nos piden que la cambiemos por fila 1 menos 3 veces la fila 2 y más 2 veces la fila 3. Pues eso lo vamos a ir haciendo con cada uno de sus elementos. Bien, el primer elemento. Fijaos, fila 1 menos 1 menos 3 veces la fila 2, es decir, más 24, y más 2 veces la fila 3, más 2. Siguiente elemento. Fila 1, 4, menos 3 veces la fila 2, es decir, más 6, menos 3 por menos 2, más 6. Y por último, más 2 veces la fila 3. Y nos queda 10. 2 por 5, 10. Y vamos con el último elemento. 7 de la fila 1, menos 0, porque 3 por 0 es 0, y más 6. Ya tenemos nuestra primera fila y el resto de filas quedan invariantes. Luego menos 8, menos 2, 0, 1, 5 y 3. Como veis, para cada uno de estos elementos hemos ido cogiendo los elementos de cada una de las filas. En las columnas habíamos ido cogiendo los de las columnas. Y si resolvemos, este es el resultado que nos queda para esta combinación lineal. Como veis, es muy sencillo. Simplemente tenemos que elegir qué columna estamos sustituyendo, qué combinación lineal proponemos para esa sustitución y hacerlo muy ordenadamente si es para columnas y si es para filas, teniendo en cuenta las filas. Una vez hemos entendido el concepto de combinación lineal, ahora vamos a ver para qué nos sirve esto. Bien, dada una matriz A de dimensiones m por n, decimos que una fila f sub i, es decir, una fila cualquiera, es combinación lineal de otras filas cuando la fila f sub i se puede poner como combinación lineal de otras filas de la matriz A. Vamos a verlo con un ejemplo. Si a nosotros nos dan esta matriz, que como veis es una matriz 4×4, si nos fijamos bien, fijaos en la fila 4. La fila 4, si nosotros multiplicamos por 2 a la fila 1, sumamos la fila 2 y restamos la fila 3, obtenemos la fila 4. Por lo tanto, la fila 4 es combinación lineal del resto de filas de nuestra matriz. En esta combinación lineal no puede aparecer la fila 4, porque entonces ya no sería combinación lineal del resto de filas, sino también estaría ella incluida. En la combinación lineal solo pueden aparecer otras filas u otras columnas que no sean la que estamos diciendo que es combinación lineal. Y en este caso, como veis, efectivamente, si nosotros realizásemos esta operación, nos daríamos cuenta de que la fila 4 es combinación lineal de estas filas sin necesidad de recurrir a la fila 4. Y este concepto nos sirve para poder decir o hablar sobre el concepto de dependencia o independencia lineal. Vamos a verlo. Dada una matriz A de dimensiones m por n, decimos que un conjunto de filas es linealmente dependiente cuando una de ellas se puede poner como combinación lineal de las otras filas. Volvamos al ejemplo de antes. Antes nosotros nos habíamos dado cuenta de que la fila 4 era combinación lineal de las otras filas y que efectivamente no participaba en esa combinación lineal la propia fila 4, que esto es muy importante. Tiene que ser una combinación lineal de otras filas o columnas, no la que estamos hablando que es combinación lineal. Por lo tanto, como la cuarta fila es combinación lineal de las
otras 3, las filas 1, 2, 3 y 4 son linealmente dependientes, porque hay una, al menos una, que es combinación lineal del resto. En sentido opuesto, si nos dan una matriz A de dimensiones m por n, decimos que un conjunto de filas es linealmente independiente cuando ninguna de ellas se puede poner como combinación lineal de otras filas. Veamos este ejemplo. Si nos dan esta matriz, vemos que estas dos filas, hagamos las modificaciones que hagamos, filas o columnas, no podemos conseguir que haya una combinación que nos ponga una fila o una columna en función del resto. Por lo tanto, nos damos cuenta de que en la matriz A las filas 1 y 2 son linealmente independientes, porque no se pueden poner la una en función de la otra. Pero veamos cómo nos hemos dado cuenta de esto, además de a simple vista. Si la fila 1 y la fila 2 fueran linealmente dependientes, entonces la fila 1 sería igual a la fila 2 multiplicada por algún escalar. Por tanto, las dos filas serían proporcionales. Vamos a verlo si son proporcionales. Vamos poniendo los elementos de la fila 2 en proporción a los elementos de la fila 1 y como veis, 2 entre menos 1 no es proporcional, no es igual a menos 3 partido de 5, ni mucho menos es proporcional ni igual a 0 partido de 20. Por lo tanto, estas dos filas son efectivamente linealmente independientes. Y con estos conceptos ya interiorizados, podemos adentrarnos en el concepto de rango de una matriz. Veamos, se llama rango de una matriz al número de filas o columnas de la matriz que son linealmente independientes, al máximo número de estas. Es decir, que no pueden obtenerse a partir de las demás filas o columnas de la misma matriz. Vamos a ver esto con un par de ejemplos. Nos dan dos matrices y nos pide que determinemos el rango de las mismas. ¿Qué tenemos que comprobar? Pues efectivamente, tenemos que comprobar si hay alguna fila o columna, o algunas en plural, que sean linealmente dependientes de las demás. En caso de que todas las filas sean linealmente y columnas sean linealmente independientes, entonces el rango será la máxima dimensión. En el caso de que tengamos varias filas o columnas linealmente dependientes, entonces recalcularemos porque el rango será menor que la dimensión de la matriz. Para ello nos fijamos bien en las matrices. Vamos a centrarnos primero en la matriz A. ¿De acuerdo? Bien. En esta matriz, veamos, tenemos la fila 1, fila 2 y fila 3. Primero nos centramos en filas y después nos podríamos, si no tenemos ninguna fila dependiente, ya nos podríamos centrar en las columnas. Pero primero vamos a centrarnos en filas. Fijaos en la fila 3. ¿No os parece que si sumamos la fila 1 y la fila 2 obtenemos la fila 3? Sí, ¿no? Porque 0 más menos 1, menos 1. 1 más 0, 1. Y menos 3 más menos 4, menos 7. Luego, la fila 3 es igual a la fila 1 más la fila 2. Y por lo tanto, la fila 3 es linealmente dependiente. Por lo tanto, con esto ya sabemos que el rango de la matriz va a ser menor que 3. Veamos ahora qué pasa con la matriz B. A ver, fijémonos bien en la matriz B y pensemos a ver si podemos obtener de alguna manera alguna fila o alguna columna en combinación lineal de las otras. Bien, entonces nos fijamos bien. Fijaos que si multiplicamos por 2 a la primera, aquí ya tendríamos un menos 2. Y aquí tendríamos un 6. Pero si a 6 le quitamos 4, ¿cuánto nos queda? Efectivamente 2. Luego estos dos elementos cumplirían. Si a 0 le restamos 1, nos queda menos 1. Luego, imaginaos, si nosotros multiplicamos por 2 a la primera fila y le restamos la segunda, obtenemos exactamente la tercera. Luego la fila 3 es
2 veces la fila 1 menos la fila 2. Y por lo tanto, la fila 3 es linealmente dependiente. Por lo tanto, su rango también va a ser menor que 3. Y aquí ya tenéis el resumen de lo que hemos hecho. La tercera fila de A se ha obtenido sumando las dos primeras filas. Estas dos primeras filas son independientes. Como veis ya aquí, en las dos filas primeras de A no podemos realizar ninguna operación tal que una se quede en función de la otra. Por lo tanto, el rango de A es 2. En B, la tercera fila la hemos obtenido restando la segunda a 2 veces al doble de la primera. Y como estas dos filas de nuevo son linealmente independientes, porque no podemos hacer ningún cambio de manera que una nos la deje en función de la otra, el rango de B también es 2. ¿Qué hubiese pasado si todas las filas hubiesen sido linealmente independientes? Pues efectivamente, que el rango hubiese sido 3. Veamos ahora las propiedades del rango de una matriz. El rango de una matriz nula es igual a 0. En toda matriz, el número de filas linealmente independientes es igual al número de columnas linealmente independientes. Podemos calcular el rango por filas o por columnas. Veamos en este ejemplo. Como veis aquí, tenemos una matriz 2×3 en la que las dos filas son proporcionales. Y el número de filas y columnas linealmente independientes es el mismo, es decir, 1. La tercera propiedad nos dice que si en una matriz eliminamos una fila o una columna de 0, es decir, que está repleta de ceros, el rango de la matriz resultante no cambia. Es decir, si aquí, en esta matriz que teníamos de ejemplo arriba, tuviésemos toda otra fila compuesta por ceros, el rango de la matriz no variaría, seguiría siendo 1. Y en el caso de columnas, lo mismo. La propiedad número 4. Si en una matriz añadimos o eliminamos una fila que es combinación lineal de otras filas, el rango de la matriz resultante no cambia, puesto que la fila añadida o la columna añadida sería una combinación lineal de las anteriores y por lo tanto no sería linealmente independiente. La propiedad número 5. Si en una matriz a una fila se le suma o resta una combinación lineal de filas, el rango de la matriz resultante no cambia. Esto lo que nos quiere y nos viene a decir es que podemos efectuar operaciones elementales, transformaciones elementales, como las que hemos ido comentando, y el rango de la matriz no varía. Y esto es una herramienta que nos va a ser muy útil para poder realizar cambios en matrices y calcular el rango de la matriz de una manera muy sencilla. Y antes de ver cómo calcularíamos el rango de la matriz aprovechando esta última propiedad, vamos a ver qué es una matriz escalonada. Dada una matriz M por N, decimos que es escalonada si todos los elementos que están por debajo de la diagonal A y I, es decir, los elementos de la diagonal, que sabéis que los dos subíndices son iguales a 0. Es decir, que sea triangular superior. Vamos a ver. Supongamos que nos dan esta matriz, la matriz A. Sabemos que es escalonada porque si nos fijamos en todos los elementos A y I, ¿quiénes serían? A11, A22 y A33, que en este caso son 1, 5 y menos 2. Y fijaos que con esto todo lo de abajo tiene ceros. Luego es una matriz escalonada. Vamos a ver en este caso, en el caso de la matriz B. Si nos dan esta matriz, nosotros también nos podemos dar cuenta que A11, A22 y A33 y por debajo todos los elementos son iguales a 0. Estas matrices no son triangulares superiores porque no son matrices cuadradas, pero sí son escalonadas porque todos los elementos que están por debajo de la diagonal A y I, es decir, de estos elementos, son iguales a 0. Y este concepto es muy importante para ahora poder aplicar el método de Gauss. Veamos qué es el método de Gauss. Dada una matriz M por N, el método de Gauss consiste en transformar la matriz en sucesivas matrices mediante transformaciones elementales hasta obtener una matriz escalonada, es decir,
que todos los elementos por debajo de la diagonal A y I sean iguales a 0. El rango de la matriz A será igual al número de filas o columnas distintas de 0 en dicha matriz escalonada. Así que vamos a verlo. Pongamos un ejemplo. Si nos dan a calcular el rango de esta matriz, buscamos los elementos A y I, A1, 1, A2, 2 y A3, 3. Vemos que todos los elementos por debajo de la diagonal son iguales a 0 y como no se nos han eliminado ninguna de las filas, es decir, todas las filas tienen al menos un elemento distinto de 0, entonces esta matriz tiene rango 3. Pero supongamos que no nos dan una matriz escalonada, sino que nos dan una matriz cualquiera. ¿Nosotros qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que realizar transformaciones elementales sobre la matriz que nos dan para conseguir obtener una matriz escalonada. ¿Y cuáles son las transformaciones elementales? Vamos a recordarlas y a verlas. Las transformaciones elementales son las siguientes. El rango de una matriz no varía si 1. Se permutan dos líneas paralelas de la matriz, es decir, se permutan, cambiamos una y otra, las cambiamos, o dos columnas, las cambiamos. En ese caso el rango no varía. Tampoco cambian, también podemos realizar una multiplicación o división de todos los elementos de una fila o columna por un número. 3. Si a una fila o columna se le suma o resta una combinación lineal de filas o columnas, tampoco varía el rango. 4. Si se elimina una fila o columna que está compuesta por ceros, tampoco varía el rango. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Y por último, si eliminamos una fila o columna que ya es de por sí proporcional a otra, es decir, que es linealmente dependiente, tampoco va a variar el rango. Así que sabiendo que podemos hacer todas estas operaciones, vamos a verlo con un ejemplo. Como disponemos en la fila 1, en el primer elemento de un 1, este elemento nos va a ayudar a eliminar este 3 y este 2 que queremos convertir en 0, porque os recuerdo que como los elementos de la diagonal A y I son 1, menos 12, 0 y menos 1, todos estos que tenemos aquí debajo los vamos a querer convertir en 0. Este 0 ya lo tenemos, pero de momento nos vamos a ir centrando en conseguir convertir en esta columna todos estos números en 0. Así que simplemente pensamos qué tenemos que hacer con la fila 1 para ir convirtiendo en 0 esos elementos. Entonces, pues fijaos, para eliminar este 3, ¿qué tendríamos que hacer? Pues restarle 3 veces este 1, ¿no? Por lo tanto, lo anotamos. La fila 2 la convertimos en fila 2 menos 3 veces la fila 1. La fila 1, de momento la dejamos invariante, porque no necesitamos ceros en esa fila. Por lo tanto, la vamos a escribir invariante. 2 y menos 1. Y en la fila 2 efectuamos la transformación que hemos hablado. Le vamos a restar 3 veces la fila 1. Por lo tanto, 3 menos 3, porque 3 por 1 es 3, 0. Bien. Menos 12 menos 3 por menos 4, es decir, menos 3 por menos 4 nos da 12. Luego 12 menos 12 más 12, 0. Aquí también tenemos un 0, pero aquí no lo necesitábamos. Pero bueno, nos da 0, perfecto. Luego 6 menos 6 también nos da 0. Y menos 3 menos 3 por menos 1 nos da 0. Bien, nos ha dado toda una fila repleta de ceros. Vamos a ver, luego vemos qué hacemos con ello. De momento vamos a centrarnos en la fila 3. La fila 3 también este 2 lo queremos convertir en un 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues a la fila 3 va a ser igual a la fila 3, porque recordad que en la combinación lineal siempre tiene que aparecer la fila que estamos sustituyendo, ¿vale? Y a esta fila le vamos a restar 2 veces la fila 1, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué nos queda. Nos queda 2 menos 2, 0, menos 1 más 8, 7, 0 menos 4, menos 4, y 1 menos 2 por menos 1, es decir, 1 más 2, 3. Genial.
Y luego habíamos dicho que en esta primera tanda, en esta primera intervención, no íbamos a cambiar la fila 4, ya que en esta columna, que es la que nos estábamos centrando, tenemos ya el 0 que necesitábamos. Así nos ha quedado nuestra primera tanda de transformaciones. Como veis, nos ha quedado toda una fila igual, con repleta de ceros, ¿no? Completada con ceros. Por lo tanto, esta fila, como el rango no varía, la podemos directamente eliminar para el cálculo del rango. Y por lo tanto, nos queda esta matriz de 3 por 4. En esta página lo que tenéis es lo que ya hemos hecho anteriormente. Pero ahora nosotros tenemos que seguir consiguiendo eliminar los ceros para conseguir una matriz escalonada. Como lo que tenemos que conseguir es obtener en estos números todos ceros, lo que nos puede resultar más sencillo para obtenerlos es permutar estas dos filas. ¿Para qué? Para obtener un 7 ahí abajo, que es un número más grande, y si lo que hacemos es multiplicar el 1 por 7 y restárselo, aquí nos va a conseguir quedar un 0. Por lo tanto, lo que hacemos primero es permutar las filas. Cambiamos la fila 2 por la fila 3. 1 menos 4, 2 menos 1, 0, 1, 3 menos 1, 0, 7 menos 4 y 3. ¿Por qué hemos hecho esto? Mire, veréis, porque yo quiero conseguir aquí en el 7, donde ahora tengo el 7, un 0, porque quiero conseguir una escalonada. Y por lo tanto resulta mucho más sencillo restar a un número más grande otra fila en la que tiene un 1 multiplicada por ese número. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la fila 3 la vamos a sustituir por la fila 3 menos 7 veces la fila 2. Y a ver qué resulta. Aquí ya tenéis los pasos realizados. Y como veis, hemos permutado las filas para quedarnos con el número 1 como operador. A la fila 3 le restamos 7 veces la fila 2. Y fijaos que ya hemos conseguido debajo de la diagonal A y I todo ceros. Y por lo tanto ya tenemos una matriz escalonada, que era lo que buscábamos tener. Una vez tenemos la matriz escalonada, ya sabemos que el rango es el número de filas que sean distintas de 0. Como esta fila no tiene todos sus componentes iguales a 0 ni ninguna de las demás, el rango de la matriz es 1, 2 y 3. Luego, en resumen, para calcular el rango de una matriz mediante el método de Gauss, siempre vamos a buscar obtener una matriz escalonada y una vez la tengamos, contaremos el número de filas que nos resultan que no tienen todos sus componentes iguales a 0. Para conseguir esto, siempre iremos haciendo las transformaciones elementales. Y no nos podemos olvidar que cuando realizamos una sustitución de una fila por una combinación lineal, en esa combinación lineal tiene que aparecer la fila que estamos sustituyendo. Y esto sería todo para poder resolver el rango de las matrices.